Muy buenas tardes a todos los que nos acompañan el día de hoy. Mi nombre es Daniel Caballero, soy el administrador de este grupo y también el administrador de la página Teología para Vivir. En esta noche quisiéramos conversar acerca del libro John Owen y el puritanismo inglés, particularmente conversar sobre el capítulo 1 del libro. El capítulo 1 del libro se titula Leyendo a los puritanos y el autor es Joel Beeke. Y quisiéramos conversar en esta noche sobre este capítulo. También quisiéramos mencionar de que este capítulo se encuentra gratis en el internet, es decir, ofrecemos una vista previa de este capítulo y de la introducción del libro en PDF como una prevista del libro, a fin de que ustedes puedan ver el contenido del libro, etc. Otro punto a mencionar es que el libro no se encuentra en versión digital, no existe una copia en PDF o versión digital del libro, solamente existe una copia digital del capítulo primero del libro. Así que a todos los que piensan que tienen el libro en PDF, lamento decepcionarles, pero revisen bien, es solamente el capítulo 1, el capítulo primero, el que estamos ofreciendo en PDF como una vista previa del libro. Bueno, si tienen su libro ahí, quisiera comentar un poco acerca del capítulo 1, leyendo a los puritanos, del libro John Owen y el puritanismo inglés. Es lo que vamos a estar conversando en esta noche. Ustedes pueden hacer sus preguntas y voy a tratar de responder. Y vamos a ir conversando a través de la lectura del libro. No voy a tocar todo el capítulo, sino solamente algunas de las partes más importantes y hacer algunos comentarios del libro. Particularmente el capítulo 1 que estamos viendo el día de hoy. El capítulo 1 comienza con una pregunta sobre un erudito talmúdico medieval llamado Isaías de Trani, el cual preguntó a sus discípulos, a sus seguidores una vez: ¿quién puede ver más lejos, un gigante o un enano? Y la respuesta fue de los estudiantes: seguramente el gigante, porque sus ojos están en una posición más alta que la del enano. A lo cual respondió el maestro Ditrani: sí, pero si el gigante lleva un enano en sus hombros, ¿quién puede ver más lejos? A lo cual respondieron sus estudiantes: pues el enano, porque ahora sus ojos pueden ver más lejos que los del gigante al estar en los hombros del gigante. El maestro respondió: entonces nosotros también somos enanos, montados sobre los hombros de gigantes. Es en virtud del poder de su sabiduría que hemos aprendido todo lo que sabemos, y no porque seamos mejores de lo que eran ellos. Creo que el punto que se quiere afirmar aquí es muy importante. Debemos ser conscientes de nuestro lugar y de la manera como el día de hoy la teología y los avances que tenemos se edifican en aquellos que nos han precedido. Sobre esta montaña de gigantes es la que se construye la teología reformada. ¿Qué sería sin estos gigantes que nos han antecedido? ¿Qué sería de George Whitefield, hombres como Charles Hodge, Charles Spurgeon, Herman Babbing, Gresham Machen o incluso el Dr. Martin Lloyd-Jones? No existirían si no existieran sus predecesores en la fe cristiana. Sin embargo, a pesar de esta montaña de gigantes teológicos que nos han precedido en la fe, los estudios del puritanismo han estado relativamente olvidados. No ha sido sino hasta la década de 1950 donde los estudios puritanos han comenzado a tener un resurgir en el habla inglesa, particularmente por autores como J.I. Packer o Martin Lloyd-Jones, o las conferencias de Westminster en la capilla de Westminster. La generación que le siguió en autores como John Piper, John MacArthur, entre otros, enfatizaron mucho esta tradición puritana que nos ha antecedido. Lamentablemente, en español casi no existe nada de teología puritana y reformada disponible para los lectores de habla hispana. Y esto es una lástima, porque la formación teológica de nuestros pastores, nuestra formación teológica, es cierto que es en la Biblia, pero la teología no surge de un día para otro, sino es una consecuencia de estudios de muchos siglos.
Y particularmente es relevante estudiar la teología puritana porque donde ellos construyeron palacios, nosotros edificamos cabañas. Donde ellos plantaron campos, nosotros plantamos unas pocas flores. Mientras ellos miraron debajo de cada piedra para la reflexión teológica, nosotros nos contentamos solamente con guijarros. Ellos apuntaban hacia una profundidad muy intensa en los estudios teológicos, mientras que el día de hoy nuestra teología es básicamente basada en eslogans y frases. Nuestra teología muchas veces se deriva de las canciones que cantamos en la iglesia, y aquellos que componen las canciones que cantamos no son exactamente teólogos, sino a veces todo lo contrario. Vivimos en una teología con una teología enana, y esto produce iglesias enanas. Y una iglesia enana produce creyentes enanos e inmaduros. Es realmente una lástima que el creyente promedio en Latinoamérica conozca o esté más familiarizado con nombres como Cash Luna, por ejemplo, o Guillermo Maldonado, pero no sepan nada sobre John Owen o Jonathan Edwards. E incluso entre los seminarios y estudios teológicos a nivel maestría, se estudian a veces las obras de teólogos que no son exactamente conservadores como Paul Tillich o Karl Barth, en lugar de estudiar a aquellos que son netamente protestantes. Yo creo que esto es necesario que cambie para las futuras generaciones, hermanos. Y yo estoy convencido de que va a cambiar esto y solamente, bueno, depende de nosotros. A veces como latinos esperamos que alguien más lo haga, que alguien más traduzca estos libros para nosotros, que alguien más haga esto, y yo creo que es tiempo de que nosotros mismos, si queremos leer teología puritana, nosotros mismos debemos hacer las traducciones, debemos hacer las publicaciones, debemos hacer las ventas, en lugar de esperar que una misión extranjera o una casa publicadora extranjera o alguien de los Estados Unidos dé el dinero para hacerlo. Si esperamos de esa manera, quizá nunca llegue, hermanos. Pero nosotros como latinoamericanos debemos unirnos entre nosotros, aquellos que tenemos una convicción similar y poder hacer algo para el bien de nuestra generación, hermanos. La generación que viene, aquellos que son nuestros hijos y nietos, mirarán atrás y nos juzgarán por aquello que hicimos o por aquello que dejamos de hacer. Al final lo único que podemos hacer, hermanos, es ser fieles al Señor. De la misma manera como los puritanos tuvieron la antorcha de la fe y la pasaron de una generación a otra, es nuestra labor el día de hoy. Hermanos, yo no pretendo cambiar el mundo, ni siquiera puedo cambiarme a mí mismo. Y creo que tú tampoco puedes cambiar al mundo, ni siquiera a veces puedes cambiarte a ti mismo. Lo único que es mi sueño, hermanos, es tratar de ser fiel al Señor, de no dejar caer la antorcha que la generación anterior nos ha pasado y dar a la siguiente generación. Y esto es lo que aprendemos de los puritanos. Volver a la lectura puritana tendrá muchos beneficios para nosotros. George Whitefield, el gran evangelista inglés, dijo: aunque los puritanos murieron, ellos todavía hablan por sus escritos. Una unción peculiar todavía los acompaña hasta el día de hoy. Whitefield predijo que los escritos puritanos serían leídos hasta el fin de los tiempos. Y Charles Spurgeon estuvo de acuerdo en decir: estos escritos de ellos vivirán para siempre. Los intérpretes modernos no los han reemplazado, ni tampoco lo serán hasta el fin de los tiempos. El día de hoy estamos viendo un resurgir, una especie de avivamiento en la teología, en la lectura de las obras puritanas. Y quisiera hablar sobre 3 puntos el día de hoy. Quisiera dar una definición del puritanismo, quisiera hablar algo de la teología y de la práctica y de la piedad puritana. Estamos estudiando el capítulo 1 del libro John Owen y el puritanismo inglés. El capítulo 1 se titula Leyendo a los puritanos. ¿Cómo definimos el puritanismo? Y esta frase que a menudo la escuchamos tan a menudo. ¿Qué es el puritanismo? Bueno, Edward Hinson describió:
y que describió a los puritanos como aquellos predicadores y laicos que mantenían ciertas convicciones espirituales que trascendían las fronteras confesionales. Era más un término religioso que una etiqueta eclesiástica. Y esto es muy importante que tengamos en cuenta, hermanos, porque entre los puritanos habían puritanos que eran anglicanos, como eran la mayoría de los puritanos ingleses eran de trasfondo anglicano. Había puritanos que eran presbiterianos, como la mayoría de los puritanos escoceses, que eran presbiterianos. Y por último había una minoría que también eran puritanos bautistas, como por ejemplo a John Bunyan, el escritor del Progreso del Peregrino, era bautista. Entonces, cuando hablamos del puritanismo, no nos estamos refiriendo solamente a una denominación en particular. No nos estamos refiriendo a una denominación bautista o una denominación anglicana o una denominación presbiteriana, sino nos estamos refiriendo a ciertas características teológicas, prácticas y en piedad que definían lo que era un puritano. Ahora, también debemos tener en cuenta que el puritanismo tiene un aspecto histórico. Si bien es cierto, a veces se llama, por ejemplo, a Martin Lloyd-Jones como el último de los puritanos, bueno, esto es más como un apodo o un título de honor. Estrictamente hablando, el puritanismo se extiende entre 1560 hasta finales del siglo XVII. El puritanismo comienza a morir después de que los puritanos ingleses son expulsados de la Iglesia de Inglaterra en 1662. He ahí el comienzo del fin de la tradición puritana. Podemos decir entonces que el puritanismo se extiende por un periodo de alrededor de 140 años, desde 1560 hasta 1700. Jonathan Edwards, por ejemplo, escribiendo en los Estados Unidos a comienzos del siglo XVIII, aunque tomó mucho de la teología puritana, no sería estrictamente hablando desde un punto de vista histórico un puritano, sino sería una generación después. Entonces hablamos también de un aspecto histórico que define el puritanismo. Ahora, el puritanismo crece a raíz de tres necesidades. La necesidad de una predicación bíblica. La segunda, la necesidad de una piedad bíblica y de la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. En tercer lugar, la restauración de la simplicidad bíblica en la adoración y liturgia. Estos tres elementos, la predicación, la piedad y la adoración a Dios de una manera bíblica, son los que definen el corazón central del puritanismo. Y esto es muy importante, hermanos, porque el día de hoy muchas personas hablan de teología reformada o de teología puritana, y debemos tener algo muy en cuenta, hermanos. La guerra en el siglo XVII en Inglaterra, una de las causas principales por la cual los puritanos estuvieron dispuestos a ir a la guerra y sacrificar sus vidas fue por tener un estilo adecuado de adoración. Y con esto me refiero, hermanos, que la adoración en la iglesia era tan vital, tan importante, que ellos estuvieron dispuestos a sacrificar su vida por tener una manera en la cual podían adorar al Señor de acuerdo a las Escrituras. Si alguien se llama el día de hoy descendiente de un puritano o algo, o quiere renovar la fe, debe tener en cuenta que la adoración bíblica, el domingo por la mañana, y esto me refiero a la adoración congregacional, tiene que ser como la Escritura lo manda. Y yo sé que hay controversia en este punto, y no quiero ser controversial, pero sí quiero dejar en claro que el principio regulador era el principio que seguían los puritanos, hermanos. Esto no quiere decir solamente himnos o solamente salmos, como a veces se menciona que incluye el principio regulador, pero sí un principio regulador era la base en común que ellos seguían. Tom Webster sugiere tres características o elementos que caracterizan a un puritano. En primer lugar, su comunión dinámica con Dios afectaba sus mentes,
sus emociones y sus almas. Era el Dios trino de las Escrituras el que ellos querían conocer. En segundo lugar, ellos adoptaron un sistema de creencias a la cual el día de hoy nos referimos en teología como ortodoxia reformada. La ortodoxia reformada o el escolasticismo reformado es el periodo que se extiende entre el siglo XVI hasta el siglo XVIII, que toma la teología medieval con la teología reformada y produce, junto con las confesiones de fe, lo que sería la base de la teología reformada. En tercer lugar, una característica de un puritano es una cosmovisión espiritual dinámica. Una cosmovisión espiritual dinámica. Los puritanos estaban comprometidos a escudriñar las Escrituras y organizar los hallazgos de las Escrituras y luego aplicar las Escrituras a todas las áreas de la vida. A todas las áreas de la vida. Esto creó un movimiento confesional teológico trinitario. Los puritanos buscaban la conversión de las personas, la comunión personal con Dios, el bienestar espiritual de la familia, de la iglesia y de la nación. El día de hoy, como creyentes, a veces vivimos en compartimentos. Mi fe cristiana la vivo el domingo por la mañana, pero en la casa me comporto como un diablo, mientras en la iglesia me comporto como un ángel. Esto no es algo que los puritanos hacían. Una de las marcas principales de la piedad de un creyente se encuentra en su vida devocional en el hogar. ¿Tienes devocionales con tu esposa y con tus hijos? ¿Diriges un mini culto de adoración en tu casa? Para los puritanos esto era tan importante que aquellos que no dirigían o no tenían un tiempo devocional con sus familias, incluso dudaban de su salvación. Porque era una de las marcas más importantes de un creyente. El día de hoy vivimos en compartimentos. Quiero que mis hijos vayan a la escuela dominical para que les enseñen acerca de Dios. Déjame decirte que no es la responsabilidad de la maestra de escuela dominical enseñarle a tus hijos sobre Dios, sino en tu casa. Otro punto que es muy importante es que los puritanos se mencionaban constantemente acerca de asuntos relacionados con el gobierno. El día de hoy, a veces la iglesia evangélica guarda silencio sobre algunos de los puntos más controversiales de nuestra sociedad. Y no estoy refiriéndome aquí a la ideología de género o al homosexualismo solamente, sino me refiero a puntos que aquejan a nuestras naciones, como por ejemplo la corrupción. La corrupción tan globalizada y generalizada. Los puritanos hubieran sido los primeros en levantar su voz y escribir en contra de estos puntos. Hermanos, quisiera mencionar 3 puntos que caracterizaban también a los puritanos. La primera es la parte teológica. En cuanto a la parte teológica, ellos serían lo que se conoce comúnmente como calvinistas. Miller y Johnson escribieron sobre los puritanos. Ellos no solamente aprobaban esta doctrina porque Calvino la enseñase, sino porque les parecía algo que se mostraba ineludiblemente cuando estudiaban las Escrituras o al observar las acciones de los hombres. Esto es muy importante tener en cuenta, hermanos, porque Calvino no fue el fundador del calvinismo. De hecho, hay mucha diferencia entre Calvino y calvinismo, no son términos equivalentes. Calvino no fue el fundador del calvinismo, es algo diferente, aunque sí Calvino sintetizó muchas de las doctrinas de lo que luego llegaría a ser el calvinismo. Pero el calvinismo es otra historia aparte. Hay algunos videos en el internet de una conferencia sobre Calvino y calvinismo que dicté hace un par de años. Si quieren pueden verla ahí para que les dé más ideas más alcances históricos sobre este punto. Sin embargo, hermanos, cuando hablamos de calvinismo o teología reformada, algo que no es, y esto es importante, no es sinónimo de calvinismo o de teología reformada, es aquello que se conoce como el tulip o los 5 puntos. Una persona puede creer en los 5 puntos del calvinismo y no ser calvinista. ¿Por qué? Porque calvinismo y 5 puntos no son equivalentes. El calvinismo, la teología reformada que seguían los puritanos, supongamos que tenía 20 puntos. Y de esos 20 puntos, 5 puntos era lo que se le llama el tulip. Es mucho más amplio que solamente 5 puntos. Una persona puede creer en los 5 puntos y no ser para nada
o los puritanos no estarían de acuerdo con esta persona. ¿Por qué? Por su estilo de oración, por la manera como vive, por la manera como predica, por la manera como interpreta la Biblia, etc. Hay otros puntos que son tan importantes o incluso más importantes que los 5 puntos en el esquema de la teología puritana. Y eso es algo que debemos tener en cuenta el día de hoy porque hay mucha confusión sobre este punto. El otro punto, hermanos, que debemos tener en cuenta es que, la teología puritana era una teología católica, no católica romana, sino una teología católica reformada. Católica no en el sentido de que creían en el Papa, de hecho todo lo contrario, sino católico en el sentido de que a través de las confesiones de fe se identificaban con la catolicidad de la Iglesia como un todo, desde los padres de la Iglesia, pasando por la teología medieval y la teología de la Reforma. Las tres, cuando yo hice, mi disertación en John Owen, y los 3 autores que John Owen cita más, las 3 más grandes influencias en la teología de John Owen, quien es quizás el más grande teólogo de los puritanos y quizá uno de los más grandes teólogos reformados, pero los 3 autores que John Owen más cita y la más grande influencia fue Agustín de Hipona, Tomás de Aquino y Aristóteles. Agustín de Hipona, Tomás de Aquino y Aristóteles. Esto es para darle una idea de la manera como ellos leían. Leían y citaban y estaban al tanto. El día de hoy la idea de que la iglesia surgió en el siglo XVI con la Reforma es diabólica. Por no decirlo de otra manera. Nosotros como evangélicos hacemos nuestra doctrina distintivamente evangélica, pero no estamos llamados a desconectarnos de todo lo que pasó antes de que Lutero clavara las 95 tesis en 1517. Este entendimiento solamente nos dejará sin raíces, y al no tener raíces de una tradición evangélica confesional protestante, buscaremos nuestras raíces en cualquier otro punto, y particularmente en Latinoamérica las raíces son derivadas directamente del experiencialismo, un pietismo experimental que se basa en las experiencias y una doctrina del Espíritu Santo más similar a un misticismo cristiano, el cual juzga la validez de las experiencias no por el testimonio enraizado en las Escrituras, sino por la validez práctica en mi vida diaria, por la manera como mis sentimientos me dicen que estas son verdaderas. Esto puede desencadenar la puerta para cualquier tipo de herejías, llámese confesión positiva, teología de la prosperidad o decrétalo. Y esto es algo que debemos tener en cuenta, hermanos, al momento de estudiar los puritanos y su teología. Ellos tomaban de lo mejor de la teología patrística y medieval, distintivamente confesional, reformada, evangélica, y es lo que tenemos en ellos. El segundo punto que quisiera mencionar es en cuanto a su piedad, la piedad de los puritanos. Aunque ellos eran grandes exégetas, su rigor intelectual se veía igualado o incluso superado por su piedad. El cultivo de la espiritualidad de la piedad ha sido tratado de diferentes maneras por diferentes tradiciones cristianas. Pero en los puritanos era particularmente importante el estudio de las Escrituras. Uno no puede crecer en madurez espiritual si no conoce las Escrituras. ¿Por qué? Porque las Escrituras son el medio que Dios ha señalado para que el creyente crezca en toda buena obra. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. El Espíritu Santo obra en la predicación de la Escritura cuando Cristo Jesús es exaltado a través de la misma. En una predicación que no exalta a Jesucristo, esa predicación no es ungida por el Espíritu. Puede ser conmovedora, puede ser que me lleve a las lágrimas, pero al final puede ser que produzca un tipo de moralismo o culpabilidad, pero no produce el cambio que el Espíritu Santo produce en una vida renovada al ser Cristo Jesús expuesto en su palabra.
Kelly Kapic define: para el puritano, la afirmación intelectual de la doctrina cristiana había de equilibrarse con el poder práctico de la gracia de Dios en la experiencia de la vida cristiana. Este énfasis en la práctica cristiana se ve en el puritano William Ames como la doctrina para vivir. William Ames define la teología como la doctrina para vivir. Y esta fue y llegó a ser la definición más común entre los puritanos o estándar de teología. ¿Qué es teología? Es la doctrina para vivir la vida que Dios le agrada. Doctrina para vivir, doctrina para la vida, para saber cómo vivir una vida que le agrade a Dios. Y esta es la razón del nombre del grupo, de la página del editorial, Teología para Vivir. Una teología que no afecta el corazón, y la práctica es una teología muerta. Una teología que no afecta la práctica solamente va a llevar a embotar el cerebro. Y una teología que embota el cerebro es juicio de Dios sobre aquellos que la practican, porque solamente endurece el corazón y no produce piedad, sino orgullo y condenación. Una teología ungida por el Espíritu Santo no intelectual, sino es basada en el intelecto y en las escrituras, pero al ser ungida por el Espíritu, produce cambio en la vida y poder en la predicación. Y esto es lo que queremos hacer, hermanos, y eso es lo que apuntamos cuando hablamos de teología puritana, hermanos, una teología experimental o experiencial. Y esto estaban convencidos los puritanos: la teología debía ser cada día llevada a la experiencia cotidiana del creyente. El puritano Richard Sibbes define: la experiencia es la vida de un cristiano. ¿Qué es todo el conocimiento de Cristo sin experiencia? Sino un mero conocimiento. Es el conocimiento de Cristo y de la vida de Cristo en la experiencia la que nos hace bien. Hermanos, si la teología que producimos en Latinoamérica, si la teología que hablamos en nuestros púlpitos no le habla al hombre en la fábrica, no le habla a la persona común y corriente, es una teología inútil. Es una teología inútil. La teología en sí misma debe tener aplicación completa para la vida diaria. Un último punto que quisiera mencionar, hermanos, es en cuanto a la práctica puritana. Los puritanos también practicaban la piedad. El puritano Richard Steele menciona: hay miles de luces y rayos, pero todos ellos se encuentran en el sol, que es su centro. Del mismo modo, un hombre recto, aunque tenga muchos objetivos subordinados, como conseguir un medio de vida, preservar su crédito, proveer para sus hijos, etc., no tiene otro fin supremo que no sea Dios mismo. Dentro de las relaciones de un puritano, que tenía relaciones consigo mismo, con otros y con el mundo, en todas estas relaciones tenía que practicar la piedad. Sin embargo, la piedad puritana no estaba limitada a la vida personal. Los puritanos también mantenían una rigurosa y devota vida eclesiástica. El culto del Señor en los domingos era el punto principal de la semana puritana, porque era en la asamblea congregada de Dios donde obraba el Espíritu Santo para los corazones de su pueblo. Si tú el día de hoy dices creer en la teología reformada, puritana o protestante o lo que sea, y no te congregas en una iglesia, por cualquier razón o cualquier excusa, esto es una contradicción en sí mismo. Déjame decirte que la iglesia a la que te congregas no tiene que ser reformada. Yo asistí por muchos años a una iglesia que no era reformada. Y amén, hermanos. Esto no tiene que ser así. El poder del Señor obra a través de la predicación de la palabra de Dios, no a través de una iglesia que sea necesariamente reformada o confesional. Esto es un mito, esto no es cierto, hermanos. Nosotros debemos congregarnos domingos por la mañana, a no ser que sea una iglesia falsa. Yo creo que en una iglesia falsa sí uno no debe asistir a una iglesia falsa. Y hay iglesias evangélicas que llevan el nombre evangélica, pero no son verdaderas iglesias. Ustedes pueden leer el resto del capítulo 1, hermanos, desde el libro John Owen y el puritanismo inglés. En la segunda parte se habla de cómo beneficiarse de leer a los puritanos.
Habla, por ejemplo, de los escritos puritanos ayudan a moldear la vida por medio de las escrituras. Habla de cómo integrar la doctrina bíblica y la vida diaria. Habla de cómo los puritanos nos muestran cómo exaltar a Cristo y ver su hermosura. Habla del carácter trinitario de la teología puritana, de cómo manejar las pruebas de acuerdo a los puritanos, de cómo es la verdadera espiritualidad, de cómo vivir una vida cristiana que se aplica a todas las áreas de la vida, de cómo la teología tiene la primacía en la predicación y finalmente cómo vivir en dos mundos. Esto es parte del capítulo 1 de su libro John Owen y el puritanismo inglés. Habla también de cómo leer a un puritano y luego el capítulo 1 termina siendo un resumen de algunos de los puritanos principales, como Anthony Burgess, Wilhelmus A. Brackle, Samuel Rutherford, otros teólogos como Thomas Goodwin, Thomas Boston, John Owen, etc. Así que yo les recomiendo leer el capítulo 1 y no dejarlo ahí en sus bibliotecas, hermanos. Compren el libro, si no lo han comprado aún. Pueden comprarlo a través de librería cristiana Berea en el Perú o hacer envíos también al extranjero. Si no lo venden en tu país, ¿por qué no te animas a ser distribuidor de la editorial, hermanos? Otra cosa que es importante y que quería mencionar, nosotros tenemos proyectos de traducir las obras principales, no solo de los puritanos, sino también de teólogos como Jonathan Edwards, Gerhardus Voss, Herman Bavinck, Francis Turretin. Queremos en los próximos 10 años traducir las obras principales de todos estos autores para que la siguiente generación pueda tener este legado en su propio idioma, en nuestro idioma, el español. Sin embargo, hermanos, esto va a ser imposible si es que no conseguimos financiación. En este momento no contamos con ningún tipo de financiación del extranjero, sino que es ni nacional o etcétera, sino solamente reposamos enteramente de la venta de los libros. Así que si quieres apoyar, compra un libro. Si quieres apoyar, compra 2 libros y regálalo a alguien. Si quieres seguir apoyando, ¿por qué no abres un club de estudio en tu iglesia y comienzas a leer las obras puritanas? Al momento de comprar libros, tú eliges, no tiene que ser de nuestra editorial, pero de otras editoriales que también tienen libros de sana doctrina. Compra libros de sana doctrina. No desperdicies tu dinero comprando basura. Hay mucha basura en las librerías. Libros que a veces se llaman cristianos, que son solamente autoayuda. Hay buenos libros de muchas editoriales. Sé sabio al momento de elegir. Y por último quisiera hacer un comentario de por qué es importante leer un poco de la teología antigua, particularmente la teología del siglo 17. Bueno, y todo tiene que ver con esto, hermanos. A veces me preguntan, ¿pero qué es la teología que se produce en el siglo XIX o el siglo XX? Algo que debemos tener muy en cuenta, hermanos, es que la teología en el siglo XVIII y el siglo XIX cambió radicalmente. Particularmente con el crecimiento del criticismo textual en el siglo XVIII. Y el movimiento de alta crítica y lo que llegó a ser conocido como la teología liberal. Influencias filosóficas, particularmente alguien que es gigante, es Immanuel Kant, el filósofo Kant. Ya desde el siglo XVII estaba, Descartes, luego vino Hume, y luego vino Kant, que se puede decir que destruyó a los dos. Si Descartes fue usando un poco de dialéctica hegeliana, si Descartes fue tesis, Hume fue antítesis, y podríamos decir que Kant fue la síntesis. Y Kant hizo una influencia muy profunda en la teología del siglo XVIII y del siglo XIX. Lo que ocurrió con la influencia kantiana en teólogos como por ejemplo Friedrich Schleiermacher, el teólogo alemán, o entre otros teólogos, fue que virtualmente la teología la teología basada en las escrituras pasó a ser algo que no se podía conocer porque Dios estaba relegado a algo que Kant le llama el númena. Immanuel Kant hace una diferencia, dice que las cosas que están
que las cosas que pertenecen a la metafísica, que trascienden la parte física, Kant le denominó el númena, mientras que las cosas que son tangibles o que podemos conocer a través de nuestros sentidos, Kant le denominó el fenómeno. Y aún no quiero confundirlos con toda esta parte filosófica que realmente no importa mucho, pero al punto que quiero ir es directamente a esto. En el siglo XVIII y XIX se produjo un montón de teología liberal, que es muy diferente de la teología del siglo XVII y del siglo XVI. A finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, hubo un movimiento que reaccionó en contra de la teología liberal, que había dejado completamente las doctrinas básicas del cristianismo. Y este movimiento se conoce como el nuevo modernismo o la neortodoxia, que fue liderada por teólogos como por ejemplo Karl Barth o Emily Brunner, entre otros. En la rama de estudios teológicos. Y la neortodoxia, aunque quiso renovar algunas de las doctrinas tradicionales del confesionalismo, siguió interpretándolas a través de un esquema kantiano. Y más aún, yo creo que la neortodoxia representa un peligro aún mayor que el modernismo, uno por su mal uso de la tradición. Cuando uno lee, por ejemplo, estuve leyendo en este último mes el volumen 1 de Karl Barth, y la manera como cita a Calvino o la manera como cita a Lutero es aberrante. Él distorsiona completamente la tradición cristiana en algunos puntos para hacerle decir lo que quiere que él diga. Y ese es el punto, que en el siglo XX, mucho de la teología que se produjo con lingüistas como Hans Freud o influencias como Ludwig Wittgenstein en teoría de hermenéutica, o teólogos más contemporáneos como John Webster, entre otros, no se liberaron del esquema kantiano establecido en el siglo XVIII. Es por esto, hermanos, la importancia de estudiar las obras escritas en el siglo XVII y antes. También es importante estudiar teología contemporánea, pero también teología antigua. ¿Para qué? Particularmente aquí me dirijo a aquellos que están estudiando en el seminario, aquellos que todavía están en sus 20s o comienzos de sus 30s. Hermanos, cae en nosotros la responsabilidad de escribir buena teología evangélica que sea desde un punto de vista confesional, histórica, bíblica, fuertemente enraizada en las escrituras. Y especialmente aquellos que están en el seminario, yo te quiero animar que vayas y que indagues y que estudies los libros antiguos. Y comienza con este libro que te va a dar una buena perspectiva sobre lo que hemos hablado el día de hoy. Bueno, hermanos, espero que hayan tenido un buen día, y esto es todo el día de hoy. No olviden hacer sus preguntas al email que hemos dado y comprar el libro si es que tienen la oportunidad. Que el Señor les bendiga, hermanos, y que tengan un día bendecido. Nos estamos viendo pronto. Que el Señor les bendiga. Hasta luego.